secretos guardados, sino que son organizaciones empresariales transnacionales. Y Edgar Mitchell me lo precisó mucho mejor. Me dice, vea Las Heras, estos aviones invisibles al radar que está construyendo distintas empresas que ganan las licitaciones para esto de miles de millones de dólares. Aquí se ve, me decía él, en esta tecnología un salto cualitativo que no es explicable salvo que se haya apelado a alguna tecnología desconocida, porque no ha sido como pasa siempre en la ciencia y la tecnología, paso a paso, sino que repentinamente se pueden construir estos aviones que todavía no se conoce bien qué son, pero que son invisibles al radar y que pueden hacer ciertos movimientos parecidos a los que hacen los ovnis, moverse en 90 grados. Bueno, la más alta tecnología militar actual. Entonces, Edgar Mitchell me dice, no hubo solo Roswell, porque es interesante, cuando ocurrió el hecho de Roswell, Edgar Mitchell vivía ahí en la zona. Sus padres se habían establecido ahí, así que él casi es un hijo de Roswell. Y me decía, ha habido muchos Roswell, incluso él conocía los Roswell que hemos tenido acá en la Argentina, uno de los cuales sucedió en la Puna Andina, justo en la frontera entre Argentina, Chile y Bolivia, que yo pude llegar, es cerca de 5.000 metros de altura, un verdadero desierto de arena y de sal, hay unas grandes salinas, y ahí cayeron los trozos de un vehículo extraterrestre. Pero sin embargo, hasta allí, a ese lugar tan difícil acceso, y donde el aeropuerto más cercano como para que baje un avión de carga está a unos 400 kilómetros, o un poquito más, 500 kilómetros, sin embargo hasta ahí llegó una empresa desconocida que consiguió las autorizaciones necesarias, alquiló unas grúas, y cuando nosotros llegamos lo único que encontramos fueron los pozos en la arena seca de esa altura de los Andes. Se habían llevado todo. Bueno, Edgar Mitchell conocía estas cosas, por eso él me decía, en su país también ha habido Roswell, y en todos lados estas empresas que en realidad no tienen nación, no tienen frontera, son las que atesoran todo. El gobierno de los Estados Unidos puede administrar esto, puede financiar cosas, pero no más. Ahora, efectivamente, según la opinión de Mitchell, ciertos progresos repentinos que se dan en la tecnología están basados en estudiar los restos de esos vehículos extraterrestres que han fallado en la atmósfera terrestre, se han destruido, han caído y han sido recogidos esos pedazos por empleados de estas grandes empresas que se mueven de una manera, dice Mitchell, textual dice Mitchell, se mueven como si fueran un gobierno oculto o una logia. Textual me dijo. Sí, serían estos gobiernos como el Club de los 300 que mueven los hilos del mundo, ¿no? Que dicen dónde hay que poner un dinero, dónde hay que sacarlo, si hay que hacer que un país deje de funcionar, si nos lo vamos a quedar o no nos lo vamos a quedar, ¿no? Sí, absolutamente es así, Pedro, sí. Doctor Las Heras, no estamos hablando de un visionario ni de alguien que haya perdido sus facultades mentales. Cuando hablamos del doctor Edgar Mitchell, estamos hablando de un doctor en aeronáutica, en astronáutica, el séptimo hombre de la historia en pisar la luna, en este proyecto Apolo. Quiero decir que es alguien con un conocimiento de ciencia, de investigación, o sea que si esto lo comentara o lo dijera alguien que no tiene una base sólida científica, una persona que no fuera un erudito, un estudioso, que no tuviera formación, la gente se le reiría, pero cuidado, que estamos hablando con todo un hombre que es toda una categoría internacional. Sí, además con su formación universitaria es, digamos, la de un ingeniero, es decir, la cuestión física, matemática, o sea, la más pura racionalidad, y realmente uno conversando con él se da cuenta
que está hablando con alguien que utiliza la racionalidad pura. Por ejemplo, en el campo de la parapsicología, de los beneficios, él ha estudiado también los beneficios curativos de la meditación, de los estados alterados de conciencia, y para esto no se ha quedado atrás de un escritorio leyendo, sino que realmente Mitchell ha recorrido el mundo, ha estado en la India varias veces, ha estado con los yogis, con los fakires, ha estado en los lugares sagrados, participando, internándose, es decir, haciendo la misma tarea que hace cualquiera que está buscando la iluminación. Es decir, no solo los conocimientos teóricos, sino también, y esto es tan importante porque muchas veces se olvidan estas cosas, es tener la propia experiencia. Mitchell nos está hablando de cosas donde él ha estado, las ha visto, las ha vivido y las ha sentido. Antonio, y después sí, los investigadores hacen todo su trabajo. Antonio, en el 2008 el doctor Edgar Mitchell aseguró en otra entrevista que una fuente en la NASA tuvo contacto con extraterrestres reales que supuestamente siguen el patrón, el arquetípico ser, ¿no?, el que hemos visto en medios de comunicación, de pequeños y con ojos y cabeza grandes. ¿Existe alguna evidencia de que estos posibles visitantes puedan ser hostiles para la humanidad? ¿Él qué te comentó? Él está convencido que no, es más, en nuestro diálogo coincidimos en algo, que una idea que yo tengo y que compartí con él, que es la siguiente. Mira, en las ciencias humanísticas, en las disciplinas humanísticas, por ejemplo, yo que vengo de la psicología social, pero cualquiera que venga de la sociología, la antropología, la etnología, conocemos que hay una metodología de investigación cuando vamos a estudiar una comunidad, un pueblo, un grupo aislado en una isla o en el Mato Grosso brasileño o peruano, nosotros conocemos que lo primero que hay que hacer es no interferir, no trabar una comunicación directa, porque entonces alteraríamos la evolución de ese grupo del que solo queremos investigar. Esto se llama observación no participante. En metodología de investigación humanística esto se llama observación no participante, y coincidíamos con Edgar Mitchell en ese sentido, y más aún, él me decía lo que todos repetimos, que es, con la tecnología que tienen, que no sabemos si vienen de otros sistemas solares, si vienen de universos paralelos, si son viajeros en el tiempo, todo eso no sabemos, pero sí conocemos que no son de nuestra humanidad. Con la tecnología que han demostrado, si quisieran destruirnos o tomarnos como sus esclavos o someternos, pues esto lo habrían hecho ya hace mucho. Sin embargo, aparecen, investigan, toman muestras de terreno, surgen los problemas de las mutilaciones de animales, a veces desaparición de personas, gente que dice haber estado en el interior del vehículo extraterrestre dirigido y haber sido sometido a análisis científico, devuelto a la Tierra. Están haciendo lo que nosotros conocemos como observación no participante. No hay ningún peligro, ni el más mínimo, de que tengan unas intenciones hostiles hacia nosotros, porque ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Ya lo habrían hecho. Vamos a ver, me gustaría aclarar ciertos conceptos, porque la verdad es que últimamente, durante estas últimas semanas, hemos estado bastante preocupados, y más cuando nos metemos en YouTube, escuchamos a diferentes personalidades, y digo personalidades porque han participado y siguen participando con el tema de la NASA, trabajando allí, hablándonos de esas 5 naves extraterrestres, Antonio, que dicen que se están aproximando al planeta Tierra. Es más, aquí lo hemos venido abordando también con otros especialistas, ¿no? Naves nodrizas de un diámetro de 1.000 kilómetros, enormes, ¿no? Que están fotografiadas. Si uno pone, por ejemplo, nave extraterrestre se acerca a la Tierra 2012, están fotografiadas por la NASA y están ahí puestas, que al parecer es una respuesta, estas supuestas naves, a un llamamiento de ese proyecto SETI, que en su día, ese mensaje codificado con sonidos que se envió al espacio esperando respuesta, y ahora la respuesta es estas fotografías de estas posibles naves que en diciembre de este año podrían, o al menos vienen en la trayectoria hacia el planeta Tierra, podrían acercarse al planeta Tierra, ¿no?
al respecto, Edgar Mitchell te ha comentado algo. ¿Tienes alguna información que nosotros podamos de alguna manera utilizar esta noche? Porque tengo, por ejemplo, a mí me gustaría que los amigos que nos están escuchando, si quieren entrar en YouTube, que pongan nave extraterrestre se acerca a la Tierra. Es que además hay pelos y señales, hay codificación, hay datos de dónde están las estrellas, de dónde podrían venir. Vamos a escuchar algunos fragmentos de lo que dicen estos investigadores. ET does not need to phone home anymore. Someone or something is on its way to Earth. CT astrophysicist Craig Kasnoff has announced the approach to the Earth of three very large, very fast-moving objects. The length of the flying saucers is in the range of tens of kilometers. Landing, according to calculations of scientists, should be in mid-December 2012. Date coincides with the end of the Mayan calendar. A few very large objects rapidly approaching the Earth, says CT astrophysicist Craig Kasnoff. Don't take his word for it. You can check it out for yourself. He recommends to go to the site skymap.org and enter the coordinates of the giant UFO. 1925. Nos está diciendo, de alguna manera, como bien sabe Antonio Las Heras, nos están dando los códigos exactamente y las medidas exactas y de dónde se encuentran esas estrellas. Eso aparece ahí. Gente, investigadores científicos nos están alertando de que esas naves están ahí. Para los que no sean crédulos o para los que nos cuesta a veces querer ciertas cosas, uno ve este tipo de cosas, Antonio, y se queda como un poco atónito, ¿no?, al respecto. Claro. Yo pienso, Pedro, que lo que ocurre es que ahora la tecnología nos permite a los ciudadanos estar mucho más informados que en otros tiempos. Pero tengo para mí que esto que está pasando ahora debe haber ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad, que muchas veces en la historia de la humanidad distintas civilizaciones de otros mundos han llegado por primera vez a este sistema solar, quizás llegando como están haciéndolo ahora estos vehículos, y solamente que esta vez podemos socializarlo, gracias a YouTube, a tu programa, etcétera, todos nos vamos enterando de esto. Ahora, no me extrañaría para nada que sea, en efecto, el resultado de aquellas señales que se mandaron al espacio en los años 60, 70, a través del proyecto SETI, que además es un proyecto que siempre me llamó mucho la atención, porque más de una vez las antenas, sobre todo el radiotelescopio de Arecibo, que estaba prácticamente dedicado a detectar posibles señales inteligentes en el espacio, detectó este tipo de señales inteligentes e inmediatamente todo eso fue ocultado. Es más, en algún momento hubo una discusión entre los científicos expertos del tema, porque unos decían que había una señal, la famosa señal WO, porque dice que el primero que notó esa señal dijo precisamente qué barbaridad, acá está la prueba de que hay vida inteligente, y que después todo eso como que se ridiculizó, como que se consideró que no era válido, y el proyecto SETI casi terminó sin pena ni gloria, como decimos nosotros acá, pero estuvimos haciendo algo, estuvimos enviando señales inteligentes al espacio, que a 300.000 kilómetros por segundo llevó años que salieran del sistema solar, que llegaran a otros sistemas solares, pero que han de haber llegado. Ahora, Antonio, perdóname, lo grave del caso ya no solamente es que,
porque puede haber una teoría de la conspiración, pueden haber fotografías que han sido manipuladas, texto manipulado, ya sabemos cómo es Internet, que alguien inventa algo, lo publica. Bueno, eso puede ocurrir, y por eso tenemos que tener una doble lectura en todo lo que podemos escuchar o ver en Internet o en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, claro, nosotros nos movemos como medio de comunicación y comparamos y contrastamos y miramos aquí, miramos allá. El problema es que cuando ya sale alguien de la NASA, un ejecutivo importante, un buen director de la NASA, y sale en YouTube hablando y explicando lo que vamos a escuchar ahora. Antes se decía, si alguien se mete ahora en YouTube y pone naves extraterrestres acercan a la Tierra, verán de lo que estoy diciendo, porque justo al lado de ese mensaje que acabamos de escuchar ahora, que lo podrán volver a escuchar, aparece un señor de color con el pelo canoso, que ahora lo vamos a escuchar, que podrán volverlo a escuchar y a verlo, qué es lo que dice, porque viene con letras subtituladas, que yo enseguida diré qué es lo que viene a comunicar. They've given me a few minutes just to talk to all of you in our NASA family about emergency preparedness. NASA recently participated in a FEMA exercise called Eagle Horizon that was a part of a continuity of operations and government exercise that we do annually. And I became aware of some things that concern me about our family preparedness, and I wanted to talk to you very briefly. You know, we in NASA, we're an incredibly unique organization. We're the only agency in the federal government that's responsible for the safety and well-being of people not only here on Earth, but off this planet. So my experience in the astronaut office, my experience as an active duty Marine, always talked about the importance of family preparedness and to make sure that we had a viable family support program. And I have concerns that ours right now is not as good as it ought to be. So what I'm asking all of you... Estamos escuchando ahora mismo de fondo a Charles Bolden. Este hombre es un gran ejecutivo de la NASA. Lo que está diciendo, de alguna manera, de forma velada, Antonio, y yo creo que tú conoces este mensaje mejor que nosotros, lo que está diciendo de forma velada, porque entiendo yo que al ser un ejecutivo de la NASA hay cosas que el propio gobierno habrá impedido que diga o que pueda llegar a comunicar o a informar. Si antes hemos estado diciendo que si han tenido los gobiernos contactos con seres alienígenas, lo más normal es que lo eviten, o que haya una especie de contraprensa en favor de esa existencia extraterrestre, ¿no? Bueno, pues este mensaje, que yo entiendo que es un tanto velado, lo que viene a decir es, plantea a la sociedad que ellos están acostumbrados, al menos en la costa oeste, a estar preparados frente a catástrofes naturales. Pero lo que hace eso es como una especie de llamamiento, y le dice a la sociedad: ¿están ustedes preparados en contra de alguna catástrofe que podría ser antinatural? ¿Y tienen ustedes algún tipo de defensa en su casa, en su hogar, alimentos, ropa? ¿Cómo van a proteger a los suyos? ¿Cómo van a proteger a sus mascotas? O sea, nos hace una serie de preguntas como diciendo: cuidado, si no están preparados para según qué cosas, prepárense, porque es posible que podamos tener una catástrofe dentro de muy poco. Que eso lo cuelgue, que ese mensaje salga en YouTube con un señor dando la cara como es Charles Bolden, a uno le preocupa, Antonio, doctor Las Heras, le preocupa francamente mucho, y no quiero hacer alarma social, pero ¿de qué estamos hablando? Sí, no hay que hacer alarma social, pero hay que entender bien la posición que acabas de señalar, porque es muy atinada, me parece a mí. Además, atinada porque ya hoy en día están ocurriendo una serie de fenómenos climáticos, aparentemente meteorológicos o geológicos, en todo lo que va de este año y el año pasado 2011 en la Tierra, que uno puede decir, bueno, son fenómenos naturales, pero somos muchos los que nos hacemos la pregunta de si estos fenómenos naturales no son el efecto de algunas cuestiones artificiales. Cuando vemos que sistemáticamente, como ha ocurrido en los últimos 20 días, cada jornada hay un sismo, decíamos un terremoto en otras épocas, en distintas partes del planeta y con una intensidad notable, cuando vemos lo que han sido los tsunamis
hace relativamente pocos meses atrás, cuando la gente hasta de 80, 90 años de edad no recuerda haber sabido de un hecho de esa magnitud en los últimos 70, 80 años. Entonces, están pasando una serie de cosas que realmente son, yo no digo para preocuparse, sino para empezar a ocuparse. Hay un cambio climático que es real, no conocemos bien por qué. Hay fenómenos meteorológicos que se han agravado, no conocemos bien por qué. Hay fenómenos geológicos que se han intensificado, ningún científico puede decir a ciencia cierta por qué, y coincidiendo con esto, se nos cuenta que ingresa al sistema solar prácticamente una flotilla de super naves extraterrestres que bien podrían venir a investigar qué está pasando, ¿no es cierto? Por eso me parece que hay varias cosas que nos quiere decir en este mensaje Charles Bolden. Exactamente. Hay varias cosas, pero sobre todo a mí lo que me pareció es que nos está diciendo, pónganse a pensar, prepárense, porque la vida se puede poner difícil, un poco inquietante, claro, difícil, pero de hecho vemos que esto es así. Pero claro, uno piensa, bueno, está bien, pero ¿por qué no lo dicen los gobiernos? ¿Por qué no nos avisan en cada estado, en cada país, nuestros gobernantes nos dan un mensaje como este? ¿Por qué un directivo de la NASA nos tiene que decir, ¿están ustedes preparados para lo que pudiera ocurrir el día de mañana? Pero vamos, ¿qué puede ocurrir, por ejemplo, pues no sé, en latitudes que nunca han tenido nada, o en África, o en India, o en sitios que nunca ha pasado ni un terremoto, nunca absolutamente nada? ¿Qué tienen que prepararse? ¿Por qué tienen que tener unos kits de subsistencia, de preparación? ¿Por qué hay que tener botellas de oxígeno? ¿Por qué hay que tener alimento conservado y guardado? ¿Por qué? Pero Pedro, te digo, es correcto lo que tú dices, que hay lugares donde no se han producido terremotos, pero se están produciendo otras cosas. Sí. Por ejemplo, enormes sequías. Para hablar de un lugar que conocen todos los escuchas de tu programa, el Cerro Uritorco, Capilla del Monte, ahí en el centro de la República Argentina, el centro mediterráneo, provincia de Córdoba, que era un lugar donde llovía con frecuencia, hay un lago, bueno, hay una sequía en toda esa zona desconocida, no hay registros de ese tipo de sequía. Lleva meses y meses sin llover, de vez en cuando una lluvia que es bendecida por los agricultores y demás, pero ha cambiado el clima del lugar. No hay terremotos, pero ha habido un cambio significativo, que es que no hay lluvias. En otros sitios que eran zonas secas, ahora resulta que llueve como si estuvieran en el Ecuador, en una zona subtropical. O sea, hay cambios de todo en todos lados. Luego, para intentar responder la pregunta que tú has hecho, yo que sí tengo, lo he dicho siempre en tu programa y los otros programas también, yo que sí sostengo la hipótesis conspiracionista, estoy seguro que los grandes titiriteros de la humanidad no tienen el menor interés en que la gente piense, no solo que piense en esto, no tienen interés en que la gente piense, y mucho menos en este tipo de cosas, porque el único interés que tienen esos grandes titiriteros de la humanidad, a los cuales responden prácticamente todos los gobiernos del mundo, es que nosotros seamos consumidores. Claro. Es el mercado. ¿Qué podemos esperar, doctor Las Heras, por ejemplo, de nuestro gobierno, que hace años le decía a Sarkozy que nos iban a tener envidia porque España iba súper bien, no había crisis en este país nuestro, por ejemplo, que la economía iba bien? ¿Qué podemos esperar de ciertos gobernantes que, sabiendo que íbamos a entrar en una crisis, o que ya estábamos en una crisis profunda, nos han estado engañando continuamente, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Nos van a decir que algo va a venir del cielo, y si viniera o no viniera nos vamos a enterar? Tenemos que hacer hipótesis, tenemos que ser los medios de comunicación los que, arriesgando muchas veces el tipo, tenemos que hacer pues este tipo de programas, pues un poco como para
poner en tela de juicio, o al menos en la duda racional de que algo podría pasar, se está pasando, no está pasando, o al menos que pensemos, ojalá no pase nada y que no venga nadie y que todo esto sea pues un sueño, ¿no? Pero si algo ocurriera, al menos ya nos lo avisaron, que alguien pueda pensar, bueno, pues alguien avisó, alguien comentó algo en su día, alguien despertó conciencias, ¿no? A mí me extraña mucho que desde luego un directivo como Charles Bolden pueda mancillar su propia imagen institucional, política, etcétera, como para dar al mundo un mensaje velado, entre comillas, diciendo que, bueno, ¿por qué no se preparan ustedes a una posible catástrofe, no? ¿Qué puede pasar? Es que a mí me da la impresión, Pedro, que ya estamos adentro de la catástrofe. Lo que tú acabas de describir, que le está pasando a España, a Europa toda, lo que está pasando en otras partes del mundo, y aquí en Argentina estarás informado de cómo anda el barco en medio de la tormenta. Yo realmente lo veo, junto con lo que dijimos de los fenómenos geológicos, los fenómenos meteorológicos, yo lo veo todo entramado. Yo lo percibo como todo parte de un todo. Para mí ya estamos allí adentro. Ahora, siempre puede empeorar o puede mejorar. También hay que recordar que el momento más oscuro de la noche es un segundo antes que empiece a clarear, así que es posible que uno vea que todo está muy oscuro porque viene la luz, pero tal como tú lo estás haciendo en el programa, yo no desatendería a todo esto que hemos dicho, también el hecho de la presencia extraterrestre, porque fíjate que si nos ponemos a analizar en la historia de la humanidad, todos esos hechos donde sabemos que en la antigüedad se presentaban los viajeros extraterrestres, en los libros sagrados de la India, el Ramayana, el Mahabharata, las llamadas vimanas, hay papiros egipcios que refieren el descenso de vehículos extraterrestres en momentos de guerras, en momentos de dificultades, momentos de sequía, momentos de pestes. Entonces no me extrañaría que acá esté por suceder lo que ya ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad muchas veces, que es que estos viajeros que vienen a investigar, que vienen a estudiar, están acercándose porque se han dado cuenta que en este planeta están pasando cosas muy importantes, muy trascendentes, cambios importantes, y vienen a investigar qué es lo que está pasando. Vamos a recordar que si nuestros amigos oyentes quieren entrar en YouTube y quieran poner naves extraterrestres se acercan a la Tierra, 2012 por ejemplo, aparecerá ese mensaje que está bien explicado exactamente con el número, el código 192024.28, con esos números claves de donde viene, de otros sistemas solares posiblemente, y justo al lado a Charles Bolden, que es un señor de color, canoso, ya lo veréis enseguida, que viene a dar ese mensaje. Está subtitulado, o sea que uno puede leer perfectamente lo que ahí nos viene advirtiendo. En este programa, doctor Antonio Las Heras, ya para finalizar, solo decirte que, por ejemplo, aquí invitamos a otros especialistas también, como David Allen y otros investigadores y periodistas, o otro doctor en antropología, como el doctor Osmanagit, ¿no?, que ha descubierto 5 pirámides en Bosnia, más antiguas incluso que las propias pirámides de Egipto, y que nos ha llegado a decir que ha encontrado incluso túneles que se comunicaban, los mismos túneles que según él, y que eso no ha salido desde el punto de vista de la comunidad internacional porque no ha interesado. Están las pirámides de Egipto, por ejemplo, están comunicadas, ¿no? Tienen como pasadizos internos, que la propia Esfinge tiene más años que lo que hemos podido estudiar en nuestros libros de texto. Estamos hablando de 8.000 o 9.000 años antes del nacimiento de Cristo. O sea que hay cosas que la propia historia, la propia investigación, el día a día de hoy está abundando y sacando a la luz cosas que hasta ahora no han querido que saliera, y estamos despertando un poco y cambiando un poco esa historia. Es que la historia oficial, Pedro, es una historia dibujada, construida en base a lo que el sistema le ha interesado. Esto que tú acabas de decir de la Esfinge es absolutamente así. En la base de la Esfinge están todavía lo que serían los golpes de las olas de cuando ese desierto no era desierto y era un mar. Así que por supuesto que tiene que tener como mínimo 8 a 10.000 años la Esfinge. Bueno, pues... Pero claro, para la egiptología oficial no conviene decir esa verdad.
Está claro. He disfrutado mucho esta noche con tu entrevista, Antonio, de verdad. Quiero agradecer al doctor Antonio Las Heras, como digo, doctor en Psicología Social, magisterio en Psicoanálisis, profesor asociado de la Universidad Argentina John F. Kennedy y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, así como presidente del Centro de Investigación y Estudio del Fenómeno OVNI en la Argentina. Su presencia en Luces en la Oscuridad de ABC.radio. Gracias, Antonio, gracias, doctor Las Heras, por estar esta noche aquí, en esta tu casa. Pedro, el agradecido soy yo. Estoy a tu disposición para estar en tu programa cada vez que te parezca conveniente. Te mando un abrazo muy grande, un abrazo transatlántico también para todos los escuchas del programa. Y bueno, vamos a seguir trabajando y difundiendo lo que hay que difundir. Antonio Las Heras, doctor Las Heras, mil gracias y un abrazo muy fuerte desde España. Se te quiere.